Noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Por este tema vamos a darle la bienvenida a Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, quienes son referentes de la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia. Sebastián, Silvia, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al Matutino. Juan, Anto, los saludan. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hola Juan, Anto, un gusto estar hablando con ustedes, un gusto estar acá hablando desde La Plata a todo San Salvador de Jujuy. Muy buenos días. Buenos días. Te voy a pedir a vos, Seba, si podés meterte un poquito más al medio. Ahí está, perfecto, bien. Perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció La Plata? ¿Mucho calorcito? ¿Cómo va ese miércoles? Un hermoso día de primavera, con muchísimo sol, calorcito, hermoso. Realmente un hermoso día, muy luminoso. Y acá estamos en la zona rural de La Plata. Ah, mirá vos, tremendo. Donde ¿Qué parte sería? Abasto se llama el pueblo, y esta es una zona que se trabaja mucho la tierra y se produce verdura. Toda la verdura de hoja, por ejemplo, para toda la zona metropolitana de Buenos Aires. Ah, tremendo, espectacular. Muy bien. Bueno, después lo voy a buscar porque me interesa. Siempre hablamos de La Plata, pero no de la parte rural de La Plata, Rural. que debe ser muy lindo. Los atardeceres y amaneceres que deben tener son hermosos. Bueno, chicos, vamos a hablar de un tema muy importante. Como lo decíamos en la introducción, 18 y 19 de noviembre, Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Porque es importante recordar y hablar en estos días y durante todo el año, ¿no? Me parece, cuál es el objetivo y por qué es importante. Bueno, es importante justamente porque el 20% de la población, de cada 10 personas que conocemos, 2 han sufrido abuso sexual. Y si son niños y niñas y adolescentes, 2 de cada 10 están sufriendo violencia sexual, la mayoría de las veces dentro del entorno cercano. A nosotros nos han abusado familiares, hermanos, padres, padrastros, el cura de la iglesia, docentes. O sea, siempre cuento lo mismo. Mi mamá tenía miedo a los gitanos, por ejemplo. Tenía siempre en ese momento el miedo era que una gitana te lleve o así. Sí. Y yo era abusada por un tío y nadie se daba cuenta. Esta es la realidad de infancia, ¿no? Y es lo terrorífico y lo difícil del abuso sexual en la infancia, que fuimos agredidos por personas de nuestra confianza, por personas de confianza de nuestros adultos, y esto es lo que hace tan dificultoso el primero darse cuenta que lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo era una violencia sexual contra uno cuando era niña o niño, pero además después lo complejo que es cuando salimos a contarlo, salimos a decirlo, y la mayoría de las veces nuestro entorno, empezando con nuestros padres y familiares, negaban el hecho, decían, no digas esa cosa del tío, no digas esa cosa del abuelo, son cosas que se te ocurrieron. O sea, una sociedad que no estaba dispuesta a escucharnos. Esto fue la realidad del abuso sexual en todo Occidente durante décadas. Y por eso fue necesario, y sigue siendo necesario, poner días como que recuerdan al mundo y a los diferentes estados que es importante poner esto como tema central, porque el abuso y las violencias traen daño, traen consecuencias, traen costo económico para los estados y para las propias vidas de cada uno de nosotros y nosotras, y es fundamental ponerlo en el centro de nuestras políticas para que en verdad se termine con esto. Claro, totalmente. ¿Pudieron hablarlo por primera vez ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta los familiares? En mi caso, yo se lo dije a mis padres y mis padres no hicieron nada. O sea, esto es como un ejemplo habitual de lo que ha sido para muchísimas generaciones el abuso sexual. Cuando lo pudieron, muchos de nosotros y nosotras no lo hemos podido decir por décadas. Ahora, como en mi caso, cuando yo lo pude decir, mi padre y mi madre no hicieron nada. Hacer nada es no hablar más del tema y no tomar ninguna conducta con respecto al agresor. Esto lo único que hizo fue dejarme a mí en total aislamiento y soledad, y además sin entender, porque lo que después nos pasa a los que somos sobrevivientes de este tipo de traumas, que empezás a tener muchísimos síntomas que tienen que ver con las conductas o con el cuerpo, que no los podés explicar. Y al no haber una sociedad que habilitó que uno pudiera hablar y que pudiera entenderse, los que primero no nos comprendemos somos nosotros. O sea, y después
pasamos a ser muchísimas veces las locas o los locos de las familias, el raro, el que se comportaba de manera extraña. Esto ha sucedido por décadas y estamos empezando a romper ese hechizo de silenciamiento, Sí. saliendo los sobrevivientes a hablar, ¿no? Esta tarea que muchos y muchas en todo el mundo estamos tomando la responsabilidad de salir a hablar, es para romper con este gran hechizo que ha tenido la sociedad, que lo único que ha hecho es favorecer a los agresores y dejar aislados con vergüenza y con culpa y sin entenderse a las víctimas y sobrevivientes. Totalmente. Sebastián, bueno, es complicado esto, ¿no? Porque uno dice que la familia, tus padres, tus tíos, los más cercanos, es como nuestra protección, los que nos protegen, los que nos cuidan, pero cuando el abuso se da en este entorno, ¿no? Y los chicos muy pequeños, desde los, bueno, de edad muy, muy temprana, identifican un abuso, quieren hablar, pero todo el entorno con el que van a hablar son justamente los mismos abusadores. Vos recién mencionabas, Silvia, que se va rompiendo ese hechizo, pero ¿cómo se rompe o qué hacemos para romperlo y que le crean a un chico y que el chico o la chica tenga la posibilidad, ¿no?, de ir a otra persona que esté afuera de la familia, que uno puede decir, suena medio loco, pero capaz que el que no es familiar sí te cree y sí te va a proteger y sí va a cuidarte bien? ¿Cómo creen que se va rompiendo eso con el pasar de los años? Bueno, ahí, por ejemplo, hablando de las obligaciones de los estados como garantes y promotores de los derechos de la infancia, por ejemplo, en materia educativa, una política pública, a nuestro criterio, muy necesaria, es la de la Ley de Educación Sexual Integral, porque en más de 20 años de una aplicación todavía muy dispar, con muchas falencias todavía en líneas generales en nuestro país, más en un país federal como el nuestro. Por ejemplo, lo que demuestra esta ley cuando se la aplica, Sí. cuando las y los docentes están capacitados en torno al tema, es que si se generan contextos, ámbitos, donde niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, sienten que pueden hablar acerca de sus emociones, que pueden hablar acerca de lo que les pasa, que tienen adultos confiables a los cuales recurrir, o que, por ejemplo, cuando se habla no con palabras, sino con el cuerpo, con las actitudes, con los dibujos, en los juegos, en los modos de relacionarse, hay muchos signos de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva que las niñas, niños y adolescentes manifiestan no necesariamente con palabras. Sí. Y si eso, por ejemplo, en un entorno educativo tiene docentes capacitados para descifrar esos mensajes, esos gritos silenciosos, lo que sucede felizmente cuando hay compromiso, por ejemplo, desde la comunidad educativa, es que el abuso intrafamiliar empieza a aflorar como no lo había hecho nunca hasta ahora, porque como sociedad adulta no nos habíamos tomado el trabajo ni el compromiso de crear las condiciones para que eso sucediera. Claro. En este sentido, generaciones de sobrevivientes de este delito siempre decimos, por ejemplo, pasamos delante de todas nuestras escuelas, de todos nuestros docentes, dando montones de signos y de señales, de gritos silenciosos, que nadie se tomó el trabajo claro. de decodificar, ni de ver, ni de escuchar. Bueno, en ese sentido, entre otras cosas, y reitero, hablando de una política pública en materia educativa, a nuestro criterio muy necesaria, desde hace más o menos 20 años en nuestro país tenemos la Ley de Educación Sexual Integral como marco, como contexto para trabajar estas cuestiones. Excelente. Chicos, recién mencionaban la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Se ve reflejada, se aplica realmente en las instituciones educativas? Acá nosotros en la provincia vemos que hay gabinetes interdisciplinarios en algunas escuelas, en otras no, y tampoco hay como un marco que reglamente efectivamente o que les dé el respaldo a esos docentes para poder realizar la denuncia de los chicos que pueden llegar a ver que están siendo afectados o abusados en este caso. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Los docentes tendrían que realizar alguna marcha? ¿Cómo se puede hacer para que sean escuchados y que efectivamente esto de la ley se cumpla? Nosotros lo que vemos es que efectivamente en las escuelas, en los espacios donde está circulando la ley y funciona, hay aumento de las denuncias por parte de los docentes. Esto pasa, por ejemplo, en Capital Federal, que los mismos jueces nos comentan cómo hay
aumento de las denuncias y la mayoría de las denuncias a partir de sospechas que surgieron en las clases de ESI dentro de las escuelas. Nosotros consideramos que es fundamental que los adultos y adultas, nosotros decimos de buena voluntad, o sea, los que no son cómplices ni agresores, se pongan de acuerdo, empiecen a generar estrategias para en verdad hacer que los niños y niñas reciban los derechos que de alguna manera les estamos escribiendo en las diferentes leyes, o sea, hacer reales los derechos. Entonces, yo creo que en cada ámbito tiene que generarse redes de adultos y adultas en los cuales ver, dentro del contexto normativo de cada provincia y ajustándose a las leyes nacionales, cómo se hace para que los niños y niñas resulten protegidos. Lo que sabemos de nuestra propia experiencia es que la tarea de cualquier adulto o adulta que mire que un niño o niña está sufriendo y actúa, puede cambiarle la vida a ese niño o niña. Total. La importancia, esto que también antes decía Juan, con esto de que la suerte de un niño o niña no tiene que ser la suerte genética de haber nacido en una casa protectora o no. La suerte tiene que ser de haber nacido en una comunidad atenta, donde no solo la docente, la portera de la escuela, la verdulera, el kiosquero, el señor que, no sé, que maneja el colectivo que lleva a los chicos a la escuela, ver los cambios de conducta, ver cómo se comporta un niño o niña, si hubo algún cambio, alguna cosa, algún modo de jugar que nos llame la atención y poner la mirada amorosa sobre ese niño o niña puede cambiarle la suerte, en verdad, a un niño. O sea, a mí me parece que lo que nosotros queremos con nuestras propias historias contar y demostrar que ningún gesto de ningún adulto es en vano cuando en verdad estamos tratando de movilizarnos para proteger a un niño o niña. Y algo que también decimos, a veces uno se queda quieto porque dice no le puedo cambiar toda la realidad a este niño o niña. No hace falta cambiar toda la realidad. Lo que hace falta es el gesto amoroso, la mirada compasiva, la escucha atenta y el accionar. Eso sirve absolutamente y por eso, bueno, también estamos acá para invitar a todos los adultos y adultas a tomar esa postura de escucha atenta, de aldea protectora. Excelente. Tienen una página adultos con X por los derechos de la infancia.com. ¿Qué realizan ahí? ¿Cómo puede ayudar la gente que tal vez no tiene la posibilidad, obviamente, de ir, de consultar, pero a través de la página, cómo podemos colaborar o ayudar a ustedes que realmente hacen, ¿no?, cosas por los chicos? Fundamentalmente que sepan todos los que están escuchando que tenemos grupo de pares de manera virtual todos los sábados del año. Desde el año 2012 hasta la pandemia era presencial en un centro cultural en Cava. Pero desde la pandemia en adelante es virtual todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. O sea que cualquier sobreviviente de abuso sexual y otras violencias en la infancia, cualquier adulto o adulta que está protegiendo a un niño víctima, puede pedirnos, o sea, se comunica con nosotros en las redes, puede pedirnos el ingresar al grupo de pares y va a tener contacto con personas que saben de qué se trata, porque este silenciamiento social nos ha dejado absolutamente aislados, o sea que muchísimas veces solamente con compartir un espacio de escucha empática y solidaria cambia la suerte de nosotros como sobrevivientes o como adultos y adultas protectoras. Eso que lo sepan. Y la otra cosa que es fundamental, nuestro colectivo se sostiene con el aporte de las personas que miran nuestro trabajo y dicen, quiero colaborar. Así que también el que sienta que esta causa lo conmueve, que ve lo que hacemos y le parece que es un trabajo que merece el apoyo, les pedimos por favor que colaboren, por mínimo que sea, todo granito de arena ayuda, porque somos un colectivo autogestionario que nos sostenemos con el aporte de personas que solidariamente colaboran con nuestra asociación civil. Así que pueden entrar, tenemos nuestro Instagram, que también es @adultosporlainfancia, y pueden ver en las redes, hay múltiples vías, tenemos el mail, que es adultosporlainfancia@gmail.com, tenemos teléfono 11 6972 9541. Desde el año 2012 hasta hoy, cotidianamente recibimos pedidos de ayuda, pedidos de escucha atenta, pedidos de acompañamiento, así que no duden en comunicarse, porque lo que primero tenemos que hacer es romper con la sensación de aislamiento y soledad que tenemos los sobrevivientes, a pesar de que somos millones.
Chicos, última pregunta que les quería hacer. ¿Hay una especie de protocolo que debemos seguir a aquellas personas que sospechamos de que un niño pueda estar siendo abusado? Sí, en nuestra página web hay algunas cosas que están en preguntas frecuentes que pueden ser interesantes para el que le interese a ver cómo lo vemos nosotros. Claro. Lo importante cuando estás sospechando es no repreguntarle al niño o niña, o sea, no acosar con preguntas. A veces uno se desespera, se angustia muchísimo. Entonces, ante la sospecha, ver si el niño o niña tiene algo para contarnos, hacer preguntas abiertas y también saber que cuando uno va al Poder Judicial o va a una instancia de protección de infancia, no vas con la certeza, vas con la duda. Esa duda, según el lugar, hay que ver dónde conviene, si vas a fiscalía, si hay algún centro de atención a un niño, si hay alguna comisaría de género, eso hay que ver según el espacio en nuestro país, y eso hay que tomarse el tiempito, o nos preguntan y averiguamos, de ver de qué es la mejor manera para que esto que estoy sospechando sea tomado por personas que van a saber cómo seguir con esto. Pero saber que es eso, que no hay, que en general no hay ninguna urgencia, no hay ninguna cosa que hacer a los gritos y desesperados, se puede planificar, se puede pensar, y también lo que decimos siempre a cualquier mamá protectora o a cualquier adulto, que por ejemplo se comunique con grupos como el nuestro, porque el tener pares, que además te cuentan su propia experiencia, hace que tengas más herramientas para sostener lo que se viene después de una denuncia, o o el horror que muchas veces es cuando una mamá está sospechando abuso sexual. Es un espanto, y sola se hace insostenible muchas veces. Por eso decimos juntarse con otros, buscar organizaciones, charlar, y buscar el mejor modo, según el lugar, de dónde conviene ir a poner esa denuncia, que de nuevo es una sospecha. Los que tienen que confirmar e investigar eso es el Poder Judicial. Claro. Y ante un delito que habitualmente sucede a puertas cerradas y con toda una estrategia de los agresores, es muy difícil que vos digas yo lo vi. Habitualmente sospecha, o que un niño te lo dice abiertamente, o que ante algo que estás viendo decís, acá me parece que hay un sufrimiento, o acá me parece que hay una vulneración de derechos. Y ahí también, para reforzar esta idea del compromiso del conjunto de la sociedad adulta con la protección de las niñas y niños frente a este delito, recordemos que hace unos pocos años en nuestro país, y como fruto de la lucha plural y colectiva, logramos que este delito sea declarado de instancia pública. Hasta hace muy pocos años todavía estaba considerado como de instancia privada. Claro. Al pasar a ser un delito de instancia pública, esto quiere decir que, por un lado, todo funcionario o funcionaria de los estados está obligado a poner en conocimiento del Poder Judicial cualquier sospecha de este tipo, es una obligación. Pero a la vez, más allá de cualquier integrante de cualquiera de los poderes del Estado, el conjunto de la sociedad, el conjunto de las personas adultas, podemos ir y poner este tipo de sospechas, lo que llamamos comúnmente denuncias, en conocimiento del Poder Judicial. Porque esto quiere decir básicamente que hoy este delito sea de instancia pública. Es decir, que cualquier adulto o adulta que toma conocimiento de sospechas tiene la responsabilidad y hasta la obligación de poner esto en conocimiento para que se investigue y se trate, por supuesto, de proteger a esa niña, niño o adolescente. Excelente, chicos, la verdad que es una información muy pero muy buena que tenemos que tener en cuenta todos. Le agradecemos por su tiempo, la verdad que los felicitamos por el laburo que hacen después de conocer su historia y continuar ayudando a muchísimas familias, a muchísimos chicos. Me imagino que esos traumas generados en su infancia deben estar por ahí, pero me imagino que lo más importante es estar acompañados con gente como ustedes y bueno, esperemos que todas las personas lo tengan en cuenta. Querían de nuevo recordar las páginas, las redes sociales para que bueno, tengan toda la información disponible nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por estas palabras y por supuesto que haber encontrado este sentido de trascendencia colectiva, social, de ayuda a los demás, y fundamentalmente de pensar que todo lo que hacemos y nuestro testimonio permanente sirve para proteger a la infancia del presente es tener un sentido maravilloso en nuestras vidas.
Y en este sentido, nuestras páginas, la web, como decías, www.adultox, con X en lugar de la O, por los derechos de la infancia.com, nuestro teléfono el 11 69 72 9541, las múltiples redes sociales como el Instagram, @adultox por la infancia, bueno, el Facebook, Adultox por los derechos de la infancia, en X, @adultox. Allí estamos todos los días del año desde hace años y construyendo vínculos y redes de solidaridad y de acompañamiento por todo nuestro país que no paran de crecer, también por otras partes del mundo. Hace años que tenemos la suerte también de estar compartiendo nuestros testimonios y nuestro trabajo en otras partes del mundo. Permítanme solo para el cierre decirles que este fin de semana, por ejemplo, en Sudáfrica tiene lugar la cumbre del G20, de los 20 países más poderosos del mundo, espacio entre el cual forma parte la Argentina, y en ese G20, como parte de un Consejo Global de Sobrevivientes, nucleados en una organización llamada Movimiento de Valientes, que integramos sobrevivientes de distintas partes del mundo, que el año pasado estuvimos en la primera conferencia que organizó Naciones Unidas para tratar estos temas en Colombia. Digo, este fin de semana en Sudáfrica, en la cumbre del G20, sobrevivientes de todo el mundo le estamos planteando a los jefes de Estado de los países más poderosos del mundo que los costos económicos y sociales que implica la violencia sexual contra las infancias ascienden a 7 trillones de dólares, lo que conformaría el tercer país más rico del mundo. Los costos sanitarios, los costos sociales, económicos que tienen este tipo de violencias contra las infancias en todo el mundo. Así que con esto también, más allá de que sea tan crítica y tan dolorosa esta injusticia que tratamos de cambiar colectivamente, hasta también se los compartimos con un sentido de esperanza. Somos muchas y muchos en todo el mundo. Totalmente. Estas redes de solidaridad y de vinculación no paran de crecer en todas partes y siempre tenemos la dicha de contar con muchas jujeñas y jujeños que forman parte de nuestro colectivo. Excelente, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a seguir adelante por esta lucha que crea conciencia y va creando conciencia al pasar los años en nuestra sociedad. Un abrazo grande para ambos. Abrazo grande. Gran abrazo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, un minutito para las 12 del mediodía y hablábamos con Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, referentes de la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia. Un tema crucial, muy importante y qué controversial que algunas familias se opongan a la ESI, a la educación sexual integral, en donde lo principal es eso, ¿no? Desde muy chicos, enseñarle a todos los niños, niñas y adolescentes a reconocer su cuerpo, a identificar situaciones que tal vez para algunos son normales de juegos y terminan siendo abusos en donde los chicos, bueno, callan durante muchísimo tiempo y obviamente generan esos traumas que quedan para toda la vida. Así que bueno, esperemos que cree conciencia este movimiento que es muy bueno. Me gustó mucho lo que recalcaron y lo que dijeron los chicos con respecto a que por ahí los niños o los adolescentes no pueden hablar porque están amenazados, pero el cuerpo habla también, ¿no? Sí. Entonces tienen algunas conductas que hay que tener en cuenta y los padres observar de una manera determinada, minuciosa, para llegar a identificarlos y así poder salvarlos, porque como hay muchos casos y hemos tenido acá Ramón Dupuy también, por ejemplo, de Lucio, que fue